Hola chicos, hoy vamos a adentrarnos un poco más en la geometría. Concretamente, trataremos los cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es aquel que está limitado por caras planas o curvas en un plano de 3 dimensiones. Es decir, no solo ocupa un espacio largo y ancho, como ocurre en las figuras planas, sino también un volumen largo, ancho y alto. Dichos cuerpos se clasifican en dos tipos, dependiendo de si sus caras son planas o curvas. Si son planas, se crean los poliedros, mientras que si tienen al menos una cara curva, se forman los cuerpos redondos. Comenzaremos con los poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico formado por polígonos, y más concretamente por caras, aristas y vértices, que son los elementos que lo conforman. Las caras son cada uno de los polígonos que forman el poliedro. Dentro de estas encontramos las bases y las caras laterales. La base es la cara de apoyo de la figura, mientras que las caras laterales son el resto de caras que no son bases. Por su parte, las aristas son cada uno de los segmentos que se crean cuando se unen dos caras, o lo que es lo mismo, las aristas son los lados de las caras. Y el último elemento de los poliedros, los vértices, que son los puntos donde se unen las aristas. Una vez explicada la definición de poliedro y los elementos que lo componen, pasaremos a ver los distintos tipos de poliedros que existen, pues podemos clasificar los poliedros de dos formas diferentes. La primera clasificación diferencia entre prismas, pirámides y otros poliedros, mientras que la segunda clasificación distingue entre poliedros regulares e irregulares. Así, atendiendo a la primera clasificación, encontramos a los prismas. Un prisma es un tipo de poliedro formado por dos polígonos iguales y paralelos, llamados bases, y por varios rectángulos llamados caras laterales. Los prismas se nombran por el tipo de polígono que tengan en sus bases. Por ejemplo, si sus dos bases son triángulos, se llama prisma triangular, mientras que si son cuadriláteros, recibe el nombre de prisma cuadrangular. Las pirámides, por su parte, son un tipo de poliedro cuya base es un polígono cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos. También se nombran por el polígono de su base. Así, si esta es un pentágono, se llama pirámide pentagonal. Mientras que otros poliedros engloba a aquellos cuerpos que no tienen definidas sus bases ni sus caras laterales, pero todas sus caras son polígonos. Dentro de este grupo se encuentran el tetraedro, cuya superficie está formada por 4 triángulos equiláteros iguales, el cubo o hexaedro, compuesto por 6 cuadrados iguales, el octaedro, cuya superficie está constituida por 8 triángulos equiláteros iguales, el dodecaedro, formado por 12 pentágonos regulares iguales, y el icosaedro, cuyas caras son 20 triángulos equiláteros iguales. Por otro lado, se encuentra la segunda clasificación de poliedros. En este caso, según su regularidad, el poliedro puede ser regular o irregular. Es regular cuando todas sus caras son regulares e iguales, y esta condición solo la cumplen el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Mientras que es irregular cuando no todas sus caras son iguales, pues al menos una es distinta al resto. Dentro de este grupo se incluye cualquier tipo de prisma o pirámide. Ahora sí, una vez vistas las principales características de los poliedros, pasamos al segundo tipo de cuerpo geométrico, los cuerpos redondos. Un cuerpo redondo es un cuerpo geométrico formado por al menos una cara curva y los elementos que lo conforman son diferentes en función del tipo de cuerpo que sea, pues existen tres tipos, el cilindro, el cono y la esfera. Un cilindro es un tipo de cuerpo redondo formado por dos bases circulares iguales y una superficie lateral curva. Por su parte, un cono es un tipo de cuerpo redondo compuesto por una sola base circular y una superficie lateral curva, mientras que una esfera es un tipo de cuerpo redondo sin caras, formado por una sola superficie curva. Por último, trataremos el desarrollo plano de los diferentes cuerpos geométricos, es decir,
Cualquier poliedro o cuerpo redondo, cuando lo abrimos o desplegamos, se convierte en una serie de polígonos enlazados, y a esto se le conoce como desarrollo plano. Para entenderlo mejor, a continuación os muestro cómo se forman los principales cuerpos geométricos. A ver si sois capaces de adivinar cuál se representa en cada caso. En el primer ejemplo, tenemos una figura plana compuesta de 4 triángulos equiláteros iguales. El segundo caso se compone de 6 cuadrados iguales, mientras que la tercera figura se forma a partir de 8 triángulos equiláteros iguales. La cuarta, en cambio, está formada por 12 pentágonos regulares e iguales, mientras que el quinto ejemplo contiene 20 triángulos equiláteros y también iguales. Por su parte, el sexto ejemplo se compone de 2 pentágonos regulares e iguales, que se corresponden a las bases, y de 5 rectángulos iguales, que son las caras laterales. El séptimo caso se forma a partir de un heptágono y 7 triángulos isósceles. El heptágono será la base y los triángulos las caras laterales. El penúltimo caso, la figura número 8, está formada por 2 círculos iguales y un rectángulo, y el último ejemplo por un círculo y un sector circular. ¿Sabéis ya el cuerpo geométrico que se representa en cada caso? Pues bien, los primeros 5 ejemplos representan a los 5 polígonos regulares existentes: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Los dos siguientes, ejemplos 6 y 7, representan un prisma pentagonal y una pirámide heptagonal, mientras que los dos últimos, un cilindro y un cono. Pero, ¿y la esfera? ¿Por qué no aparece su desarrollo plano? La esfera se genera a partir de la rotación de un círculo o un semicírculo y no tiene desarrollo plano. Por ese motivo, los mapas son representaciones aproximadas de la realidad y nunca exactas. Y hasta aquí la explicación de la unidad. Espero que os haya servido. Un saludo, chicos.